Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Bien, pues vamos a contarle cosas a eso que llamamos nuestra audiencia. De paso me las cuentas a mí también, porque no me las sé. Ya que estoy aquí, pues te escucharé un rato, digo yo. Vale, ¿Vale? ¿Te parece bien? me parece perfecto, Me lo permites y cuando todo. usted quiera. Bueno, pues vamos allá. A ver, dices que España, una coalición muy poco coaligada. Ya te estás explicando tú, pues estás metiendo con el gobierno más progresista de la historia, me temo, y para empezar, no te... No, al contrario, lo que hago es darle la importancia que tiene. A ver, Es decir, porque por fin parece que han descubierto el secreto de la unión de las izquierdas, que es algo que es una especie de piedra filosofal que dirían en la Edad Media que llevamos muchos años buscándola, ¿no? Y para mí se trata de una especie del juego de las matrioscas. Tú conoces las muñecas, estas famosas muñecas rusas sí, que se introducen una dentro de otra. eso, sí, lo conozco. Vale. Pues imaginemos, por ejemplo, un ejemplo, no es nada personal. Imaginemos que soy un miembro del blog, que Vaya, forma parte, como todos sabemos, de Compromís, que a sí. su vez está dentro de Sumar, otra matriosca de estas. Mm, Y Sumar, a su vez, está dentro de la coalición con el PSOE. Y así sucesivamente. mm, Es decir, siempre eso sí que permitan que cada escalón de las matrioscas pueda expresar sus discrepancias, que ahí es donde vienen los líos. Total, da igual, porque en realidad lo que importa es que cuando en el Parlamento pronuncien su nombre, se levante y diga sí. Bueno, y a ser posible que no se equivoque, que luego vienen los líos. Entonces, eso te quería decir, que algunos tienen el gran trabajo en todo un mes de decir sí o no como máximo en el Parlamento y van y se equivocan, ¿eh? hombre, Mira, es que memorizar sí o no es, es mucho memorizar. llevan tanto curro encima que eso les ¿No? complica. Vale. Y por otra parte tienen que justificar sus sueldos, porque no hacen otra, quitando del portavoz y algún que otro que se apunta ocasionalmente, el resto están solamente para decir sí o no, Sí. o darle al botoncito en su caso. Tampoco es mucha faena, pero bueno. Que tienen tres y de colores y que también se equivocan, ¿eh? También hay que entrenar, tampoco es tan fácil, ¿eh? No tienen una máquina de escribir allí para, sino que simplemente tres botones y se equivocan, pues manda pues. Bueno, perdona. Pues bueno, pues una de las obviedades que no por sabidas son menos necesarias recordar, que las ha evocado estos días nuestro amado ministro de Asuntos Exteriores, hablando de las diferentes opciones sobre la situación en Palestina y las opciones diversas y las opiniones que se han oído, es que, ojo, una coalición no es un partido. Lo digo porque hay gente que a veces se confunde, ¿no? Pues bueno, esa obviedad deberíamos tener presente que el actual gobierno en funciones es, como decía, una especie de juego de muñecas rusas, ¿no? Unas dentro de otras. Y al PSOE, que ya de por sí cuenta con diferentes sensibilidades, que se dice, dentro del partido, pues se le ha sumado Sumar, valga la redundancia, y Sumar incluye, pues, por eso, Izquierda Unida, Podemos, Compromís, que ya en sí mismo, como digo, es una coalición, y algún otro grupo que, bueno, pues ahora no me acuerdo muy bien, no me viene a la memoria, pero alguno más debe de haber dentro de Sumar. Y teniendo en cuenta que en una democracia parlamentaria, a la hora de investir presidente, lo que cuenta es el sí o el no a la hora de votar, pues solo desde la perspectiva de dar caña al adversario a cuenta de lo que sea, se podría entender la mala fe que tiene una oposición empeñada en negar las evidencias de las discrepancias, ¿no? Es decir, pues normal, si no tienen otra faena más que decir sí o no, por lo menos que opinen libremente, ¿no? Y hacen bastante con mantener la disciplina de voto y practicar el silencio de los corderos en unos escaños que están mudos excepto para votar, ¿no?
En el caso de Podemos, que a través de Ione Belarra es el que más ha levantado polvareda en el sentido de discrepar, que ya entró en su momento en su marco calzador, ya la cosa no fue muy fluida, y para evitar, evidentemente, seguir los pasos de Ciudadanos, ¿no? Pues Ione Belarra intenta con sus opiniones mantener la bandera una cierta izquierda alternativa que marque sus diferencias con el PSOE, ¿no? Porque si no, pues yo me acuerdo hace muchos años que cuando empezó Izquierda Unida a debilitarse, hubo un paso masivo de destacados militantes de Izquierda Unida que se pasaron con sus bagajes al PSOE directamente, ¿no? Bueno, pues para intentar evitar eso en Podemos, pues procuran mantener una cierta discrepancia. De hecho, Ione Belarra es la única voz del gobierno que ha denunciado los crímenes de guerra que ha cometido y sigue cometiendo el gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que desde un punto de vista ético es totalmente comprensible, incluso yo lo defiendo, vamos, que por lo menos alce la voz contra una salvajada como esa, pero en un contexto mundial en el que, salvo contadas excepciones, la actitud de sus dirigentes frente al genocidio sionista, pues ya lo estamos viendo estos días, mirar hacia otra parte o manifestar su comprensión con Israel, y el que alguien ponga en evidencia las injusticias históricas con el pueblo palestino y denuncie, que eso es muy importante para mí, que el territorio de Estado, perdón, el terrorismo de Estado es mucho más terrorismo y mucho más peligroso que el terrorismo seca, ¿no? Y que por otra parte jamás no es el pueblo palestino, ¿no? Porque también hay muchas voces ahora que justifican los crímenes del ejército israelí diciendo que, claro, como todos los palestinos son terroristas, pues no. Es decir, todos los palestinos no son jamás. Entonces, lo que hace Ione Belarra es lo mínimo que puede hacer una persona con algo de sangre en las venas, ¿no? Bueno. Pero Rafa, ahí, perdona que te interrumpa. Hay voces que critican a Ione Belarra porque habla en nombre del gobierno y discrepa de las decisiones que toman en Consejo de Ministros o que toma el gobierno, los ministros que tienen competencias para ello. Y hay quien le recuerda que las decisiones del gobierno, cuando se es miembro del gobierno, son colegiadas y por lo tanto no tiene más remedio que asumirlas o salirse, marcharse y dimitir. Pero lo que no puede es decir, como gobierno digo lo contrario de lo que ha acordado el gobierno en Consejo de Ministros, porque cuando un ministro está en el Consejo de Ministros, le guste o no lo que se acuerda en el Consejo de Ministros, es una decisión que tiene que asumir. Y eso lo tiene que saber una persona que forma parte de un gobierno, a no ser que sea muy cándida en sus sabidurías, que no lo creo. Entonces, eso No, de cándida nada. Aquí... nada, es decir, que espabiladillos son y lo saben. Por lo tanto, yo creo que es un poco de discurso cara a la galería, porque si no alguien le diría, oye, compañera, señora ministra, usted, si está en un Consejo de Ministros y forma parte de un gobierno, asume las decisiones porque son colegiadas, aunque usted esté en desacuerdo personalmente. Pero cuando un gobierno dice A, todos sus ministros asumen que el gobierno ha dicho A, porque se ha tomado una decisión colegiada, que es la primera ley de un Consejo de Ministros. Sí, Eso sí. quería decirte. No, que estoy totalmente de acuerdo. Y es una evidencia que se ha pasado de frenada, porque tampoco hacía falta decirlo de manera explícita. Es decir, si ella dice que está en contra de la actuación de Israel en la Franja de Gaza, todo el mundo que la conoce sabe que está en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, no hacía falta explicitarlo, vamos, porque al hacerlo se está quedando sin argumentos, porque tu razonamiento es perfecto. Es decir, o
o estoy de acuerdo o me voy. Es decir, eso es algo que va de suá, que dicen los franceses. Entonces, efectivamente. Es decir, que por una parte tiene todo el derecho del mundo a discrepar porque no está en un partido único, sino en una coalición. Y por otra parte, el hecho de discrepar no implica que tenga que poner de manifiesto de manera explícita que ella forma parte del gobierno. Ahí se ha pasado de frenada, evidentemente. Tiene que comerse el sapo de ser Sí, sí, gobierno. sí. Soy gobierno y tengo que asumir lo que dice el gobierno. No puedo decir, el gobierno ha votado 5-4 tal decisión. Eso es imposible. Eso sí que sería un guirigay de gobierno. Sí, sí, sí. No, eso, bueno, quizá podamos encontrar la explicación diciendo que es una novata en esos cargos, pero bueno, no tiene justificación. Es decir, Es ella tiene que asumir lo que diga el gobierno y punto, y si no, que se vaya. Es decir, eso es evidente. vale. Pero en el caso de Podemos, lo que también es lógico es que utilice cualquier oportunidad para desmarcarse y significar una postura diferente de la del Partido Socialista o lo que es lo mismo, de la del gobierno en todos los organismos internacionales que tratan del tema. O Pero en sea, este caso quizás debía de ser otra miembro de Podemos o, o del partido la que diga o la que discrepe en nombre de Podemos, porque es difícil separar, es decir, ahora soy Yone Belarra Podemos, ahora soy Yone Belarra ministra. Ahora, es decir, es imposible no, separar. insisto en que ella no tendría ni que haberlo dicho explícitamente, que ahí, para mí ahí está el fallo. Es Claro. decir, ella es Ione Belarra, miembro de Podemos, portavoz de Podemos o el cargo que tenga en Podemos, ¿no? Y por lo tanto, la gente que la conoce, es decir, la gente que sigue un poco la política institucional, sabe que está en el Consejo de Ministros. ¿Para qué lo tiene que decir con todas las letras? Es decir, para que buscarse líos, que es lo que ha pasado, ¿no? Vale. En cualquier caso, hablando de coaliciones, las opiniones de algunos socios en contra de la posición oficial del gobierno, bueno, pues no son sino una lógica consecuencia de la libertad de expresión. Porque, en definitiva, y eso es lo importante para mí, lo que cuenta es su postura a la hora de votar. Es decir, cuando digan acepta la investidura de Pedro Sánchez, que se levanten y sin equivocarse, que digan sí, y ya está. Es decir, no hay más. Porque eso es lo que cuenta, su postura a la hora de votar. Y de momento esa, por mucho que haya habido algo de discrepancias y de rumores varios en la otra parte de la coalición, en Sumar, pero lo que está claro es que a la hora de votar su postura está suficientemente clara, vamos. Y bueno, y más allá quedan las eternas discusiones de si las desavenencias deben dejarse a un lado ante el peligro de una involución en manos de la extrema derecha, o si el viejo argumento de Pedro, no Sánchez, claro, de Pedro y el lobo, ese de que viene el lobo, que viene la derechona, pues es suficiente argumento para otorgar la confianza a una coalición que, bueno, estamos hartos de ver que tanto ha hecho por defender los intereses de los amos del cortijo y tampoco por las personas más necesitadas que hubieran estado más necesitadas de una acción de gobierno decidida que paliara en parte pues, lo que tenemos ahora encima, ¿no? Que eran las abismales diferencias tanto de renta como de condiciones de vida en ese país al que llaman España, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí sí que se puede opinar libremente y decir, bueno, que si a la hora de votar es lógico o no. Pero lo que está claro es lo que tú decías antes, es decir, una vez estar metido en el tinglado, te toca cumplir con tus obligaciones. Y dentro de las obligaciones de alguien que forma parte del gobierno es votar, y en este caso votar que sí. O sea que eso es un poco... Pero en cualquier caso, y por eso lo traía a colación, que no olvidamos nunca que, como dice nuestro sabio ministro de Asuntos Exteriores, a la hora de justificar las discrepancias, pues una coalición no es un partido. Y por lo tanto es lógico que en la coalición del gobierno actual
pues haya diferentes voces y diferentes posturas al respecto, aunque, como veremos, si es que llega a producirse, a la hora de votar la investidura, estoy absolutamente convencido de que Sumar en pleno van a votar que sí a la investidura de Sánchez, ¿no? Y por lo tanto eso es lo que cuenta, y el hecho de que discrepen mientras estamos por aquí mareando la perdiz, pues bueno, es normal y no tiene mayor importancia. Muy bien, cambiamos de tema, vamos a otro, ¿te parece? Sí, cambiamos. Vamos a ver, Israel, lo que pudo haber sido y no es. Cuenta. Sí, voy a dar, si te parece, un giro de 180 grados y en lugar de poner el foco en la franja de Gaza, que ya estamos suficientemente informados exhaustivamente y lamentablemente por otra parte, si te parece vamos a girar 180 grados el foco y lo vamos a poner en Israel. Es decir, porque desde hace un tiempo cuando hablamos de Israel hablamos en realidad de Palestina, cosa por otra parte lógica dada la situación actual. Pero en el interior de Israel, desde la subida al poder de Netanyahu, bueno, siempre, ¿no? Pero desde la subida al poder de Netanyahu se están produciendo movimientos sociales que, a pesar de lo que está pasando en Gaza, no deberíamos perder de vista, ¿no? Porque la masacre de civiles en Palestina le ha venido bien a Netanyahu, entre otras cosas para tapar la gravísima situación que su gobierno atraviesa internamente desde principios de año, sobre todo, con grandes movilizaciones en las calles, en todas las principales ciudades, ¿no? En Tel Aviv, en Jerusalén, etc., ¿no? En contra de la nueva ley aprobada por el Knesset, el Parlamento israelí, y que en la práctica es muy grave, elimina la separación de poderes y otorga al Ejecutivo, usase al gobierno de Netanyahu y sus secuaces integristas judaicos, el control del poder judicial, en un momento en el que Netanyahu tiene todavía 3 juicios pendientes relacionados con temas de corrupción, sobre los cuales, con la nueva ley, tendría él la última palabra y ni siquiera tendría el recurso de acudir al Constitucional, porque, cosa curiosa, en Israel no hay Constitución. Entonces, el organismo judicial supremo es el Tribunal Superior de Justicia, y ese tribunal tiene que pasar sus resoluciones al Ejecutivo, que es el que tiene la última palabra. Con lo cual, Netanyahu sería juez y parte de sus implicaciones de corrupciones varias, ¿no? Es decir, eso es algo absolutamente escandaloso en un Estado que pretende pasar por un Estado democrático y por un Estado que cumple más o menos los estándares habituales, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísima gente que dentro de Israel no está de acuerdo con eso, ¿no? Incluso en algunos sectores muy curiosos, como por ejemplo el mismo ejército, que eso cuando lo leí me sorprendió, ¿no? Porque frente a eso, Netanyahu está decidido a cambiar, pues, a profundizar en la transformación del sistema judicial, ¿no? Y con ello se está enfrentando a unas protestas populares que solamente la escalada actual de la guerra en Gaza ha conseguido amainar de momento, porque la gente sigue sin tenerlo claro, ¿no? Porque los manifestantes están defendiendo que la democracia israelí sea una democracia más o menos real al uso frente al autoritarismo de esa coalición de extrema derecha que, encabezada por Netanyahu, ocupa el poder, ¿no? Y que, como digo, es curioso porque incluso el ejército no es ajeno a esa discordia, ¿no? Porque incluso la cuestión palestina no está clara, ¿no? Es decir, sigue dividiendo a los israelíes, a pesar de que cuando se habla de Palestina se produce un reagrupamiento nacional, ¿no? Pero sigue habiendo muchas voces que no tienen nada claro cómo se está llevando el tema de Palestina, ¿no?
Y como digo, pues le ha venido muy bien, ¿no? Porque desde principios de año pensaban que ya lo tenían claro, que como tenían mayoría no muy holgada, creo que 4 o 5 escaños, ¿no? en el Parlamento, en el Knesset, pues el proyecto de reforma del sistema judicial, que era, digamos, la clave de bóveda de un deseo de transformar las instituciones, pues que bueno, que siguiendo un poco la táctica de nuestro viejo conocido Mariano Rajoy, pues dejarla languidecer y que pues ya se cansarían, ¿no? Y que muchos de los manifestantes pues se cansarían al cabo de algunas semanas. Pues bueno, pues se equivocaban. Jamás en la historia de Israel se habían conocido manifestaciones tan multitudinarias, tan políticamente comprometidas y tan prolongadas en el tiempo. Ya digo que solamente ahora, con todo lo que está pasando en Gaza, han parado un poco, o al menos no tenemos información, ojo, que es algo muy diferente. Seguro que en el interior de Israel siguen produciéndose fuertes tensiones, pero como de eso, como de tantas cosas, los medios informativos al uso no dicen nada, pues no lo sabemos. En cualquier caso, hasta que estalló lo de Gaza, todos los sábados, que recordemos que el sábado es el día sagrado del judaísmo, a última hora de la tarde, que es cuando con la puesta de sol desaparecen todos los preceptos que prohíben un montón de cosas, pues centenares de miles de personas salían a las calles para manifestarse. Y digo, y he consultado diferentes fuentes, porque siempre se tiende a exagerar, pero efectivamente en las principales ciudades como Tel Aviv, la capital, había manifestaciones de centenares de miles de personas en contra del gobierno, ¿no? Porque esta reforma destinada a reforzar el poder del Ejecutivo frente a los jueces y al Tribunal Supremo, pues tenían claro que destrozaba la supuesta democracia, ¿no? Entonces, hay una cuestión que continúa pendiente desde 2018, ¿no? Que es cuando Netanyahu, que ya estaba en el poder, hizo que la Knesset, el Parlamento, aprobara, ojo, una ley que definía a Israel como el Estado-nación del pueblo judío. Y remarco lo de judío porque eso suponía que todas las otras minorías étnicas que hubiera por allí automáticamente quedaban descalificadas y pasaban a ser ciudadanos de segunda o de tercera. Entonces, bueno, el Tribunal Supremo ya en el 2018 ratificó el texto que discriminaba a los ciudadanos que no son judíos y la reacción solo llegó a finales de 2022, que es cuando se formó el nuevo gobierno liderado por Netanyahu, en el que, como decíamos, había cabida para radicales del sionismo religioso y de distintos partidos, no se llama repartidos, de distintos movimientos, que entre otros está una organización que se fundó en 1968, un rabino que se declara directamente racista, es decir, no lo oculta, incluso se enorgullece de ello, de la superioridad del pueblo judío, un rabino que residía en Estados Unidos, un tal Meir Kahan. Y a pesar de ello, curiosamente se ha producido un frente opositor muy heterogéneo, ¿no? Hay desde empresarios muy importantes, de dueños de empresas tecnológicos, reconocidos juristas, es decir, abogados muy importantes, generales del ejército, como algún ex jefe del Estado Mayor, e incluso, que eso ya es el colmo, está en contra de esa ley Amos Malika, que fue responsable de los servicios de inteligencia militar israelíes, que como sabemos son uno de los más importantes del mundo, ¿no? El famoso Mossad. El famoso Mossad, efectivamente.
Bueno, pues un ex responsable del Mossad está en contra de esa ley, ¿no? Y bueno, y de todo, y ciudadanos de todo tipo, ¿no? Economistas, todos los diputados que no están de acuerdo con el actual gobierno, es decir, casi el 50% de la Cámara, y han creado incluso una especie de ONG, una sociedad sin ánimo de lucro llamada Hofshim Bi Atzenou, Libres en Nuestra Patria, y se dedican a coordinar las actividades del conjunto de organizaciones opuestas a la política gubernamental. Entonces han hecho una especie de plataforma común basada en el rechazo de la violencia y en los principios de la Declaración de Independencia de 1948, que proclamaba libertad, justicia y paz, y completa igualdad de derechos políticos y sociales a todos los habitantes sin diferencia de credo, raza o sexo. Estamos hablando de 1948, como sabemos, año de la Constitución del Estado de Israel. O sea que, fíjate, sí hemos ido para atrás. Es decir, desde una proclamación de la igualdad de derechos políticos y sociales a todos los habitantes del Estado de Israel con libertad de culto, de conciencia, de idioma, de educación, de cultura, en fin, lo que sería un respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, pues hemos ido hacia atrás y el gobierno actual está intentando echar abajo esa declaración fundacional del Estado y, bueno, la coalición dirigida por Netanyahu, otra coalición, por cierto, constituye un claro elemento contrario a todo esto, alegando, como de costumbre, patriotismo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, este año ha habido manifestaciones de más de 100.000 personas. Ha habido no solamente en Tel Aviv o en Jerusalén, sino hasta en 150 localidades repartidas a lo largo y ancho de Israel, en Haifa, en Beerseba, Haifa es el principal puerto. Pues, y ahora, claro, el problema está en qué hace toda esta gente, qué opinan los manifestantes sobre el conflicto con los palestinos, ahora que se están multiplicando los llamamientos a la anexión de Cisjordania por parte de la coalición del poder. Ya dijimos cuando hablamos del tema que no solamente permiten o miran hacia otra parte cuando se monta un nuevo asentamiento judío, sino que directamente ya los apoyan y promueven, ¿no? Entonces, bueno, normalmente pasan por encima del tema palestino y sus responsables indican que no quieren introducir ese asunto político en sus protestas, que según ellos tienen que ver únicamente con el gobierno actual de Netanyahu, ¿no? Incluso cuando hay oradores de derechas que intentan introducirlo dentro de un contexto de libertad de expresión, pues se niegan a introducir el tema, ¿no? Es decir, porque ellos luchan por la democracia y contra la dictadura, pero intentan al mismo tiempo atraer elementos de la derecha moderada incómodos con la política del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, hay una organización, Breaking the Silence, en inglés, Romper el Silencio, que es una organización de veteranos del ejército israelí. Sabemos que el ejército israelí es numerosísimo. Se habla, contando con los reservistas, de hasta 300.000 soldados. Pues bueno, hay una organización de veteranos que está luchando, ojo, contra la ocupación de los territorios palestinos y calificándola de un error. Entonces, bueno, quiero decir que la situación en Israel, en el interior de Israel, no es que esté claro, porque a veces parece ser que es que todos los judíos residentes en Israel van a por los palestinos, tal. No, no seamos tan simplistas, no simplifiquemos tanto las cosas, maticemos y veamos que en Israel la situación no está nada clara
y que un gobierno de extrema derecha como el actual tiene una oposición muy fuerte, incluso en sectores sorprendentes como veteranos del ejército, dirigentes del Mossad, en fin. Entonces, pues ahora que tenemos la vista fija por razones obvias en la Franja de Gaza y en Palestina en general, pues no olvidemos que en el interior de Israel tampoco está claro y que esas viejas teorías socialistas que llevó a los sionistas de los años 40 a crear los kibbutz y a intentar un judaísmo de izquierdas, pues todavía están presentes en el Israel actual y por lo tanto no caigamos en el brochazo de solucionarlo diciendo que todos los israelíes están por masacrar palestinos, ¿no? Es decir, incluso muchos manifiestan su empatía hacia los palestinos. Incluso, bueno, hay grupos de mujeres que se reúnen, mujeres palestinas y mujeres judías. Es decir, que la cuestión no está en absoluto clara, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pretendía dar un giro de 180 grados y tener en cuenta que no todo es judaísmo ultra religioso lo que hay en el interior de Israel, ¿no? Bien, aclarado queda. Ya lo presuponíamos, pero como tú has dicho, a veces se usa la brocha gorda y se simplifica demasiado. Bien está recordarlo. E incluso hemos visto, no sé si viene a cuento, pero podríamos meterlo en el paquete, que en las manifestaciones que está habiendo en todo el mundo, pero en este caso en Estados Unidos, ha habido movilizaciones y manifestaciones de digamos, pro-israelíes y de gente que se considerarán judíos o de religión judía, que apoyaban supuestamente a Israel, pero que en esta ocasión, al Estado, al gobierno de Israel, en esta ocasión, no ha sido así totalmente. Y ha habido movilizaciones en ciudades que han llegado incluso un grupo de estas movilizaciones que se han hecho frente al Capitolio pidiendo y exigiendo que Israel, que el gobierno de Netanyahu parara la agresión a la gente de Gaza, a los palestinos residentes en Gaza, repito, con banderas de Israel, han llegado a ocupar también el Capitolio. Se han metido alrededor de 300 personas dentro del Capitolio exigiendo que pararan de matar en Gaza. Y eran israelitas, judíos o como queramos para entendernos. Y han sido obviamente todos detenidos por haber entrado en el Capitolio a la fuerza. Es decir, que a veces simplificamos demasiado y ha estado bien que contaras esto de Israel, que hay movimientos sociales y políticos que no están para nada de acuerdo con lo que está sucediendo. Aunque desgraciadamente alguno puede pensar que no está sirviendo de mucho porque Netanyahu y su gobierno con su ejército siguen masacrando palestinos todos los días. Que... Hombre, el Ejecutivo se llama Ejecutivo por algo, ¿no? Porque es el que ejecuta. Es decir, que por muy fuerte que sea la contestación social y por muy pequeña que sea la diferencia en el Parlamento, lo que está claro es que ellos son los que cortan el bacalao y deciden lo que hay que hacer. Entonces, bueno, por la política que llevan a cabo, está claro que es de una política de extrema derecha. De hecho, curiosamente, hay un dato curioso y es que en alguna ocasión Netanyahu confesó que su modelo político era Víctor Orbán, ¿no? el presidente húngaro. Con eso podemos tener una pista de por dónde van los tiros, porque además es que en esa voluntad de cambiar el régimen, incluso quitar todo el contenido progresista que había en la declaración fundacional del Estado,
pues me está mirando a modelos como Víctor Orbán, ¿no? Con lo cual la cuestión está más que evidente, ¿no? Y ahora, pues para acabar de rematarlo, está amordazando todas las cadenas de televisión y la prensa que no comulga totalmente con su forma de ver las cosas. Ha creado un comité controlado por el Ejecutivo para censurar y reprimir aquellos mensajes de los medios que no le interesen y bueno, está instalando un montón de cámaras de vigilancia, está recurriendo a las tecnologías de reconocimiento facial, incluso en los sitios sobre todo donde se hacen las manifestaciones para reconocer luego quién estuvo allí y a pesar de ello, como digo, la concertación social es muy importante y las próximas elecciones legislativas están previstas para dentro de 2 años, algo más de 2 años, 2 años y medio, en el 2026. Hay muchos analistas que consideran que la coalición gobernante no va a tener más remedio que adelantarlas, ¿no? Y hay quien dice que todo esto le va a costar el gobierno, obviamente, a Netanyahu, que va a haber un ajuste de cuentas importante por parte de la ciudadanía de Israel, que ahora, como tú has dicho y has comentado, la unidad es supuestamente total, supuestamente, pero que se lo van a hacer pagar porque lo consideran muy responsable de la escalada y que ha tomado el conflicto, pero también el preconflicto, ¿no? La situación a la que ha llevado a Israel en el enfrentamiento con los palestinos, no solo con Gaza, ¿no? Bueno. Sí, pero el problema es que, tal como está la situación militar en estos momentos, el futuro es imprevisible. Sí. Está por medio Hezbollah, está por medio Irán, está por medio, como siempre, el apoyo de Estados Unidos, en fin, que ya ha anunciado el envío de material militar sin restricciones a Israel. Y, como digo, el futuro es imprevisible, o sea que seguiremos informando. Muy bien, vamos al último tema. Ya no nos quedan tantos minutos. A ver si te digo cuántos para que te ajustes al horario. Nos quedarían 10 minutos, Rafa, para poder terminar. Y nos vamos a Argentina. Argentina frente a unas urnas peronistas. Uy, ya le hemos liado, porque cuando hablamos de peronismo... ¿Eh? Peronistas, pero menos, como ahora veremos. Eso es, eso te quería decir yo. Cuando hablamos de peronismo y de Argentina, el cacao mental que tenemos muchos con lo que... ¿Qué carajo es eso del peronismo y a quién representa y de Yo cuánto? cada vez que pido un argentino se lo pregunto y todavía no me he podido enterar. Aún no te has enterado, pues imagínate yo. Bueno, tú mismo. Pues eso, que en las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre la herencia del peronismo sigue siendo un factor determinante, pero en esta ocasión se han introducido algunos otros factores que distorsionan el panorama habitual que iba del peronismo de derechas al peronismo de izquierdas, ¿no? Y el problema es que ese cambio en el panorama habitual no es precisamente para bien, como ahora veremos. Porque la situación, en primer lugar, es, si la califico de trágica, quizás sería excesivo, pero no tanto. Es decir, Argentina está lastrada por su deuda externa, sufre una inflación estructural, porque claro, le echa la culpa, como siempre, a la guerra en Ucrania, ahora con lo de Gaza, antes de todo eso la pandemia, pero el problema es que esa inflación viene de muy lejos y es una inflación estructural, que si recordamos el corralito a principios de este siglo, o sea, que no ha empezado ahora la inflación, y que ha sumido gran parte de la población en el desempleo y en la pobreza, ¿no? Un país tan rico en recursos como Argentina
es un país con unos índices de pobreza absolutamente escalofriantes. Y bueno, desde entonces, pues, después del fracaso de los peronistas, de los distintos gobiernos, pues ha pasado lo que está pasando en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Que los votantes parecen dispuestos a recurrir a una derecha autoritaria, populista, en las próximas elecciones, ¿no? Y tienen dos derechas. La derecha clásica de toda la vida, de Patricia Bullrich, o la derecha ya totalmente desmelenada de Javier Milei. Me recuerda mucho a la situación en España respecto al PP-PSOE, porque en Argentina hay una cosa muy curiosa, y es que el pasado mes de agosto se celebraron unas primarias, es decir, que es una cosa curiosa que no hay en ningún otro lugar más que en Argentina, que yo sepa, unas primarias generales, es decir, no primarias de partido, sino primarias, ojo, obligatorias, y que se conoce como PASO. Es un acrónimo que viene a decir primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, que para ver cómo van a ir las elecciones y tener una cierta idea de por dónde van los tiros, en lugar de una encuesta, hacen unas elecciones primarias, el PASO este, y sirven como prueba de fuego de cara a las elecciones. Entonces, bueno, pues en este paso, en estas primarias abiertas, el señor Milei, es decir, el equivalente a Vox en Argentina, no solo ha alcanzado un 30% de votos de una coalición llamada La Libertad Avanza, una especie de Vox, ya digo. Y no solamente ha quedado el primero sobre sus rivales, que por cierto el segundo era Patricia Bullrich, de la coalición conservadora, que sería que se llama Juntos por el Cambio y que sería el equivalente al PP, y que se ha quedado con 2 puntos menos, el 28%, con lo cual, si la suma no engaña, el 30 y 28 son 58. Es decir, si por fin se unen los dos líderes, Milei y Bullrich, pues conseguirían una mayoría absoluta de la extrema derecha, vamos. Y por último, en tercer lugar, está el peronismo, que está representado por Sergio Massa, que, bueno, ha obtenido el 27%, pero que, como digo, no tiene nada claro el vencer en las elecciones, a no ser que se produzca un giro inesperado y que la situación cambie inesperadamente, ¿no? Entonces, lo más curioso de este Milei es que él se proclama, ojo, ya estamos como siempre, se proclama anarcocapitalista, no te lo pierdas. La hemos jodido. Sí, claro, aquí es curioso cómo utilizar el anarquismo cuando les interesa y, por supuesto, interpretado libremente a su manera y conforme a sus intereses, ¿no? Entonces, para que veamos una idea de por dónde van los tiros del señor Milei, repito, salvando la distancia, sería el Vox de Argentina en estos momentos, pues él propone, dentro de ese contexto que él llama anarcocapitalista, propone recortar el gasto público con una motosierra, dinamitar el Banco Central, dolarizar la economía, es decir, acabar con el peso y funcionar en dólares. Romper relaciones con el primer socio comercial de Argentina, que es la China. Ojo, no porque tenga una balanza deficitaria, sino porque es comunista. Y como es comunista, a pesar de ser el primer socio comercial, pues hay que romper relaciones. Y luego, por supuesto, la retahíla habitual en otros socios
como el señor Bolsonaro al norte, en Brasil, hasta hace poco, etcétera, ¿no? Y bueno, pues todos lo sabemos. Penalizar el aborto, permitir el llevar armas. Ojo, otra muy curiosa que es encarcelar a los manifestantes. Eso ya. Y otra muy curiosa es propia de este populismo de extrema derecha, ¿no? Por ejemplo, autorizar la venta de órganos, incluso autorizar la venta de niños. Es decir, son burradas que desde aquí parecen difícilmente comprensibles al que se lleven en un programa electoral. Pero está muy bien situado electoralmente, parece ser, ¿no? Sí, sí, en estas primarias que ha habido para ver por dónde iban los tiros, ha salido el primero. Es decir, que si en las próximas elecciones se repite lo de estas primarias, pues la derecha tradicional, la extrema derecha, conseguirían una mayoría absoluta. Y por lo tanto, como el más votado era el tal Milei, más que la señora Bullrich, pues sería el próximo presidente de Argentina. Que ya digo, o sea, rompería relaciones con China, penalizaría el aborto, autorizaría el llevar armas, encarcelaría manifestantes y autorizaría la venta de órganos y de niños. Toma ya. Bien, para 2 minutos que nos quedan aquí según el reloj que estoy mirando yo, concrétalo, ¿cómo lo resumiríamos? Pues diciendo que el mundo en general, pero no solamente Europa del Este, sino otros lugares como Latinoamérica, donde ya hay varios países. Recientemente la derecha ha ganado las elecciones en Ecuador, ahora en Argentina es muy posible que también las gane. Como digo, el señor Milei tiene la vista puesta en Bolsonaro y a pesar del optimismo de algunos cuando volvió a recuperar el poder en Brasil, Lula da Silva y demás, lo cierto es que el camino hacia el populismo de derechas, encima con calificativos tan ridículos como anarcocapitalismo, pues realmente es más que preocupante. Bien, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Seguimos la Sí, semana que bueno, viene. hablaremos cuando sepamos cómo ha quedado. Si se, si se consuma esto. Nada, Rafa. Lo dejamos aquí. Sí, lo dejamos aquí. Si Muy no, bien. nos echan de otros sitios y no está bien eso. Muy ¿Vale? bien. Pues Hasta la nada, semana que viene. Que vaya bien. nos escuchamos la semana que viene. Salud y buen día.